Columna de Aníbal Ríos. A mano alzada, crónicas de mancos en la vida de la República. El politólogo Aníbal Ríos analiza con nosotros la agenda política. Y la agenda política en Uruguay hoy está jugosísima, ¿No es así, Aníbal? Bienvenido. ¿Estás por ahí? Sí, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Andas bien? Vamos bien, ¿ustedes? Bien, con un clima realmente inhóspito, pero bien. ¿Por qué inhóspito? Hay una niebla acá en Maldonado que ni te imaginas. Y ya preví que el fin de semana va a estar cruel. Pero la niebla invita a hacer muchas cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Y noche de niebla, una salida. ¿Te dan ganas de salir con este día? Es otra cosa. Por La juventud es tan linda. Sí. Yo lo digo una y mil veces. Actitud, es esa. Eso mismo, hay que tener actitud. Chillan las bestias es lo que estamos escuchando. Un marinero loco que tiene casco sin tripulación, con un timón de cedro y hojalata, piensa solo a puro corazón. Chillan las bestias que está mañana en la trastienda en Montevideo. Seguro ya sacaron quién es el que está cantando ahí. Su canción. A ver, dígame, Michelle. El gran Dalton con su proyecto paralelo a Buenos Muchachos, que ya tiene su andamiento allí en Buenos Aires, una banda que saca a Dalton en paralelo a su casa, a su banda ya clásica del rock uruguayo. Estas bestias que chillan por allá por Argentina tienen nuevo disco y van a estar presentándose dentro de unos pocos días en la trastienda. Mañana en la trastienda. Mañana en la trastienda, ahí va. Mañana en la trastienda con, bueno, una otra cara de ese octaedro tan luminoso de lo que Dalton da. Exactamente, en una clave acústica, no tan guitarrera como los Buenos Muchachos, pero siempre con ese sabor que tiene oír a esta rasposa voz, Michelle. Realmente, los Buenos Muchachos para mí es la banda insignia de los últimos 25 años del rock uruguayo. Sí, coincido también con eso. Pero bueno, tenemos a Aníbal que nos va a contar de qué viene en la semana en lo que es la campaña política que estamos padeciendo en Uruguay. Más que la campaña política, vamos a poner el foco esta noche en la música enferma en algunos sucesos que han pautado un poco el devenir político partidario de los últimos días. Y para ello nos vamos a zambullir inmediatamente en un tema que casa dos perspectivas de las que son manejadas frecuentemente en estos espacios que regentea nuestro politólogo y amigo Aníbal Ríos. La cuestión ecológica a través de los emprendimientos de extracción masiva de materias primas, en este caso de Aratiri, y la dimensión política que esto tiene desde una visión de políticas de Estado. Llegó el turno el martes pasado, todos los candidatos, menos Vázquez, comparecieron en la Universidad de la República para ofrecer un simposio, para ofrecer un debate, un encuentro acerca de las perspectivas de la megaminería en el Uruguay. Fue allí en el Paraninfo de la Universidad de la República, de las 18 a las 20 y 30 horas, en donde, bien, pasaron un montón de cosas. Aníbal, ¿cómo viste todo eso? ¿Cómo lo percibiste? Bueno, en primer lugar, positivo, ¿no? O sea, el hecho de que en la universidad se den cita a todos los candidatos, excepto Vázquez, es algo que se ve positivo. Por lo menos el hecho de que cada uno vaya y exponga sus ideas, sus posiciones, enriquece la discusión, el debate y, en última instancia, la democracia también, de cara a lo que es un proceso de elecciones. Pero en general es un buen ejercicio, ¿no? Un buen ejercicio de ciudadanía ahí en ese Paraninfo, en esa ágora, en ese lugar en el cual, bueno, se dijeron muchísimas cosas, ¿no?
Sí, ¿y qué se dijo por ahí, Aníbal? ¿Cuáles son las novedades que pueden haber con respecto a una posición de megaminería que tuvo a Mieres del Partido Independiente como expositor, a el doctor Pedro Bordaberry como expositor también por parte del Partido Colorado, a Luis Lacalle Pou por parte del Partido Nacional, a el candidato de la Unión Popular, cuyo nombre no en estos momentos no lo recuerdo. Tan intrascendente. El maestro es. El maestro Abella, y a un pintoresco representante del Partido Ecologista que, bueno, apareció con una rastra Dice de que ajo fue las por allá. delicias de la jornada esa, ¿no? Yo me hubiera encantado ver la cara de Bordaberry. Porque De Bordaberry. Dicen que la calle Pozo había ido antes, pero la cara de Bordaberry cuando habló este tipo debe haber sido un poema, ¿no? Sí, y hay que mencionar también que estuvo presente Rafael Fernández por el Partido de los Trabajadores. Por el Partido de los Trabajadores, que hizo también una propuesta bien interesante allí en el Paraninfo. Bueno, ¿cómo lo viste, Aníbal? ¿Por qué Vázquez no fue? ¿Por qué Vázquez mandó a Rossi? ¿Por qué Vázquez no va? ¿Por qué no va a ningún lado Vázquez? Y bueno, eso como a veces se dice, ¿no? Habría que preguntárselo a él. Habría que preguntárselo a él. Bien. Claro, eso habría que preguntárselo a él. O el asesor. Claro, una pena en realidad que no estuvo presente. Considerando las posibilidades que tiene de ser el próximo presidente y además como miembro de la fuerza de gobierno, como parte del partido de gobierno, hubiese sido más que interesante que hubiese puesto los argumentos, que se dado una posición. O sea, A ver, pero la posición de o sea, ¿será la mayoría de todo el conjunto? uno tiende a pensar que hay matices, pero en sí, dentro del Frente Amplio, habría un acuerdo. ¿Para qué? ¿no? ¿Para qué? Para los temas de megaminería. Para que se haga todo bien, para que siga haciendo lo que es. O sea, era la persona que faltaba en defensa de eso. En ese. Claro, lo que dice digo que faltaba en esa jornada el portavoz que defendiera el proyecto de gobierno. Algo así. No, sí estuvo la voz presente y esa era una de las cosas que quería hacer referencia porque fue interesante, sí, fue muy interesante. En líneas generales, por ejemplo, lo que marcó este encuentro así fue que se convirtió en un acto político, ¿no? O sea, por momentos hubo referencias emotivas, hubo menciones a gobiernos pasados, aciertos, desaciertos, se pasaron facturas también. En algún momento también se utilizó un léxico, yo diría, campechano, que empobrece, si es que, o sea, empobrece la forma, ¿no? Porque de última uno no tiene por qué hablar con tanta chabacanería cuando está hablando. Ni hablar bien para reclamar algo justo. Claro, pero bueno, y lo que vale la pena destacar, porque se hizo en un clima de respeto, salvo cuando habló Pablo Mieres, que fue él quien reivindicó. Mieres fue el que defendió la postura del gobierno, entonces, lo que vos estás diciendo. O sea, que Mieres es el que, en definitiva, fue la voz oficiosa del proyecto de gobierno. Sí, y dio muy buenos argumentos, además, porque, entre otros, y todo el trabajo que se hizo en las comisiones, hizo mención a la votación que hubo, que también votaron algunos miembros del Partido Nacional y del Partido Colorado, cuando se aprobó. También hizo lo que tiene que ver con un compromiso respecto a esto, que era el proyecto productivo, que le entendía como un beneficio para el país y una ventaja comparativa que había que tomar. Y fue una actitud muy valiente y a destacar, porque se metió en la boca al lobo, ¿no? Exactamente. Es que era como... Claro, porque acá hay una cosa que me voy a tomar 2 segundos para interrumpir el desarrollo que viene manejando Aníbal con respecto a esto, que la ley de minería, esta nueva ley de minería, fue votada por consenso. Por todos los partidos políticos. Sí, pero no todos los partidos apoyaron a la ley. Era un poco lo que la vez pasada, una vez estuvimos hablando. Voto en general, diferentes votaciones y hubo un voto en comisión. O sea que cuando se fue a votar, hubo gente del Partido Nacional que votó y otros que votaron en contra. Gente que el Partido Colorado votó y otros votaron en contra. O sea, ahí va. El paquete
como en general, pero luego cuando se fue dotando y se Cuando fueron... se discutió el articulado, hubieron voces que estuvieron divergentes en determinadas cosas, fundamentalmente en los artículos que tenían que, en esos artículos que la jerga los denomina como artículos a medida, esos artículos que Sí, estaban con nombre y apellido, esos Claro. artículos a la tirí, artículos dentro de una ley de minería que parecía que estuviesen recortados y hechos, valga la redundancia, nuevamente, a medida de las expectativas para la inclusión de este emprendimiento de Aratiri. Eso fue una de las cosas que más o menos manejó Mieres allí. Sí, y Pero otra cosa que dijo y que también es bien importante tener presente era que esta ley mejoraba lo que era el anterior código minero en muchos aspectos y que había mucho para mejorar, lo que tiene que ver con contratos y otra serie de compromisos, de contrapartidas y una serie de cosas más que son, más técnicas, pero muchísimo o a veces muy importantes para el presente y para el futuro, sobre todo. El tema recurrente fue el cierre de la mina, ¿no? Ese es un tema recurrente. Exactamente, pero entonces Mieres es el que de alguna manera dio la versión favorable a estos emprendimientos, Sí. mencionando que la minería es responsable, que es sostenible, que tiene altos estándares de calidad y control, que genera trabajo, que... Claro, respetando todas esas condiciones, importa un corno, sí. Por eso digo lo de la chabacanería, ¿no? Claro, y ojo que lo digo con el máximo respeto hacia profesor Pablo Mieres, porque Claro, pues, sí. también fue profesor, Yo no quería no. caer en el desliz. Claro, no, pero lo que él hacía mención era que no importaba si era una empresa A, B o C, lo importante era que cumpliese con todas las exigencias que debía tener un emprendimiento de estas características para que se hiciera, que en realidad lo importante era que alguien lo hiciera. Exactamente. Tratando de Ahora- dar ese ahora- valor, ¿no? O sea, esa posición... El Contralor. ¿Quién defiende el Contralor? Bueno, uno de los temas que estuvo presente también, como yo ahora haciendo un resumen en general, ¿no? Como para tener una mirada de conjunto, es que los que estaban ahí en general, vale decir, La Calle, Bordaberry, y sí, tal vez en cierta medida Bella, hicieron coincidencia en la importancia de un fortalecimiento del Estado. En el caso de La Calle y Bordaberry fueron muy claros, digo, por su oficio de político, ¿no? Por eso que le da el hecho de ser políticos profesionales, que fue una cosa bien clara. Y bueno, Mieres también lo dijo, el tema de lo que tiene que ver con la necesidad o de un ministerio de medio ambiente o de dotar a la Dinama de los recursos necesarios, recursos humanos y materiales para que pueda hacer las cosas en tiempo y forma. Y en palabras de La Calle, por ejemplo, una de las cosas que dijo, creo que acertadamente, es que no es una cuestión de que la Dinama tiene que ir autorizando a los distintos emprendimientos que se van planteando, sino que tiene que ir tomando decisión y tiene que dar dictamen sobre las cosas. Porque el sentido no es que las apoye, que diga, no, está bien, ok, y que vaya aprobando, sino que vaya pronunciándose sobre la conveniencia o no de determinados emprendimientos, porque si no se da sobre hechos consumados o cosas que en realidad no tendría mucho sentido, ¿no? Por algo debe ser antes, ¿no? El derecho precautorio o una serie de cuestiones más que hay que tener en cuenta. Exactamente, vos sabés que leyendo parte de lo que declaró La Calle Pou en ese evento, él mencionaba algo así como que si mirás el mapa de Inamige, da temor ver la cantidad de padrones que están afectados a este proyecto. Digo, la verdad que sí, asusta. Asusta. Da pavor. Y sobre todo una cosa que también mencionó La Calle Pou, Bordaberry y otros, en este caso Abella y también Mieres, pero era lo siguiente, que tiene que ver con algo que vos probablemente, Walter, puedas aportar en que es el tema más legal, pero que también tiene la otra variable que es la política, que hace a las competencias y que hace un ordenamiento territorial adecuado. Porque, exacto. ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta, por un lado, a los ciudadanos, por otro lado, al gobierno, y esas dimensiones que tienen que ver con lo local, con lo departamental, con lo que vendría a ser las leyes en general y otro tipo de normas, tienen que tener una cierta coherencia y necesitan un consenso político, pero también tienen que tener sentido, ¿no? O sea,
las personas no pueden de por sí ver cómo alegremente enfrente se hacen emprendimientos que son claramente dañinos para ellos, ¿no? Sí, ahora, una de las cosas que a mí me faltaba obtener de todo esto es que mucho más allá de manifestar una opinión contraria a esta cuestión específica de Aratiri, con sus bemoles estructurales, con sus bemoles organizacionales, con la postura del rol del Estado y el eventual papel que el Estado tendría que cumplir en esto, no observé compromisos políticos a nivel de partido con respecto a esto. ¿Compromisos? Sí. Compromisos políticos, específicamente diciendo que el Partido Nacional en un eventual gobierno rechazará la instalación de minería a cielo abierto. El Partido Colorado en un... Eso sí existió. De parte de la calle fue la negativa, de parte de Bordaberry fue la negativa, de parte de Veiga fue la negativa, de parte de Rafael Fernández por el PT fue la negativa, de parte de Abella fue la negativa, pero a mi entender la mejor fundamentación, porque hizo un modelo de desarrollo, hizo todo un pasaje brutal, realmente brutal. Invito a la gente a que pueda chequear lo que es esto, que está... Sí. Lo vamos a poner en ¿cómo se llama? En León Radio, ¿no? Sí, ahí está en Uniradio, que está todo la... Uniradio, que son colegas y además supimos también transmitir en simulcast con ellos. Ahí está, mirá que bien. Y que hubo, como llaman, bueno, cada uno con sus razones, cada uno con sus argumentos, pero hubo una negativa clara. En el caso de Fernández fue brutal, porque en el caso de Rafael Fernández por el Partido de los Trabajadores, invitó hasta que firmaran para hacer el plebiscito y una serie de caminos que él entendía que eran los correctos. Sí, cada uno tuvo... Bueno, es que habrá que decir lo de los plebiscitos y las competencias respecto de la ley nacional, que no está bien dicho, pero bueno, para que la gente lo comprenda, y lo que es la legislación departamental, las competencias de los gobiernos departamentales. Claro. Han habido plebiscitos, han habido juntas más que plebiscitos. Y no, incluso hubo lugares departamentales. Hubo lugares hasta que no lo dejaron hacer ni presentar el plebiscito porque, diciendo que era jurisdicción nacional. Exacto, sí. Bueno, el Parlamento en determinada oportunidad se tomó la atribución al entender de que eso no tenía valor, que no era legítimo, con su fundamento, por supuesto. Y bueno, agarró y entendió que eso no funcionaba, no era así. Una de las cosas que, por ejemplo, dijo Bordaberry fue la presentación de un proyecto para que no haya fracking, lo que es la fractura del suelo. Uh-huh. También está una propuesta de parte de Bordaberry respecto a un observatorio ambiental. También está la propuesta de Bordaberry en lo que tiene que ver con toda una legislación ambiental para preocuparse por ello. O sea, hay una serie de ¿cómo puedo decir?, de propuestas claras, y también hay un compromiso. Una de las cosas que estaba es que, bueno, que ahí se amparaba la calle, se amparaba Fernández, se ampara Abella, Vega también, y en general mucho no podemos citarlo, es el artículo 47 de la Constitución, que prevé algunas de las normativas que hacen a los temas ambientales, ¿no? La última incorporación que fue hecha en la reforma del 2004, que fue la reforma por el agua, pero en realidad ese artículo, que alguna cosa ya venía de 1996, prevén justamente el cuidado y que son normas meramente declarativas. Y claro, pero esas normas declarativas da para cualquier tipo de interpretación. Claro, pero en ese caso de lo que decía la calle estaba claro, bueno, no estaba tan claro, pero de última cómo se cruzaba ese marco legal y político, para tenerlo en cuenta, que había que tener muy presente eso. Y lo que decía Bordaberry, el tema de un ordenamiento territorial que respetara este tipo de cosas. Ahora, un poco volviendo a lo que mencionaba Michel, él al principio comentaba de que todos los partidos, todo el sistema político uruguayo había respaldado esta ley de minería. Ley de minería por la cual al menos en su espíritu se presenta este proyecto, en el marco de esa ley. Entonces, un poco, no sé si es a lo que iba Michel, ¿no? Pero me atrevo a hacer la pregunta, Aníbal. ¿No deberían haber tomado en cuenta la muy factible posibilidad de que un proyecto de estas características podía llegar a presentarse totalmente amparados a esa norma legal que el Partido Nacional y el Partido Colorado votaron oportunamente? ¿Eso les quita responsabilidad en esto?
No sé, porque yo lo que trato de establecer es lo siguiente, que los compromisos que Pablo Mieres menciona de cara al 2012, cuando fue que se hicieron negociaciones multipartidarias, se trabajó en comisión y hubo apoyo y voto, al día de hoy es la oposición clara de parte de La Calle, de Bordaberry, y bueno, y los otros políticos que no tienen representación, excepto Pablo Mieres, que sí asumió ese compromiso, que sí lo votó y que sí lo defiende. No defiende este emprendimiento, pero, o sea, defiende este tipo de, ¿cómo se llama?, de actividades. La ley. Claro. Y luego donde aparece una distinción, y es ahí donde habría que escarbar un poco más, es, por ejemplo, como ya lo he dicho más de una vez, Ope Pasqué, de conocer los términos y una serie de cuestiones más que hacen a los contratos y cómo va a ser y que esto y que el otro, porque ahí ya la cuestión de la minería, ahí nos encontramos con grises, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo con una mega minería, pero habría que ver las características de otro tipo de minería, habría que ver esto, o sea, ahí es donde entran las diferencias. Pero hoy políticamente, Bordaberry, La Calle, Veiga, Abella, Fernández, están en contra, o sea, eso es bien claro. Ahora, ¿Rossi habló? ¿Cómo? ¿Rossi habló? No. No. ¿Estuvo? O sea, a ver, ¿Estuvo? Aníbal que estuvo ahí. Estuvo ahí, ¿no? La silla destinada a Tabaré, ¿estuvo ocupada? No, quedó vacía. No, quedó vacía. ¿Y lo presentaron? Dijeron que bueno, que no había llegado todavía, que capaz que podía llegar. ¿Y cuál fue? Sí, ahí hay un agujero entre donde estaba Pedro y César Vega con sus ajos. Allí hay una bella poltrona. ¿Cuál fue la reacción de la Amsterdam ahí cuando anunciaron que no estaba Tabaré? La verdad que no. Tú sabes que por problemas de agenda, como bien supongo que podría decir el candidato del Frente Amplio, Qué maravilla esa, qué maravilla esa frase. Yo no pude asistir porque tenía problemas de agenda, pero es un debe para conmigo. O sea, debía haber cubierto ese evento y no pude. O sea, lo tuve que escuchar. Sí. Porque claro, hay que estar ahí, ser observador participante, que tantas pocas veces en la ciencia política se puede emplear esa técnica de investigación, porque es casi muy difícil poder estar ahí y poder ser parte de eso. Pero bueno, o sea, para la próxima, si es que hay una próxima vez, bueno, me voy a tomar la tarea de ir, ¿no? Además, este es el debate que realmente importa. Sí, igual. Porque digo, cuando se trata seriamente entre todos los candidatos, yo creo que cuando no era un evento, digo, de hecho se hizo en la Universidad de la República, que fuera para la tribuna, ¿no? O sea, sí. era sobre un tema que le va a la vida al Uruguay, porque en definitiva esta decisión es trascendental y trasciende a este gobierno y trasciende a los gobiernos que vendrán también. Sí, una cosa para decir que también la lógica fue lógica expositiva y luego hubo otras intervenciones, pero no fue un debate estrictamente hablando de debate, porque bueno, eran muchas personas para participar, o sea, fue más bien exposiciones, ¿no? En La Calle, por ejemplo, tomó la palabra y hizo su exposición, básicamente transitó por temas políticos. Y bueno, y luego decía con claridad el tema de la megaminería como algo que no funcionaba. O sea, eso era más o menos lo que él tenía para decir. ¿Sabes lo que estaba pensando? Si les parece, hacer luego uno a uno qué fue lo que dijo cada uno. Y poner un poquito de música. Les propongo escuchar entonces algo de música. Me parece bueno como para ordenar un poco acá las cosas. Bien. Hacemos eso entonces. La música enferma, la música enferma. Noticias, cultura y demás imprevistos. Salió disco de la Tabaré. Bebés, era un tiempo acogó, nos ladraron miau miau y los Beatles ye nos llenaron de locura la cabeza, nos llenaron de locura la cabeza. Triqui traca y ping pong, enredado el yo-yo, campanita ting dong, como duele el chas chas, y crecimos con el miedo en la vereda, y crecimos con el miedo en la vereda. Nunca fuimos fifi, fantaseamos profundo, respondieron que nos creció ese chichón. Aceptamos la versión de la tristeza, aceptamos la
La Tabaré River Rock Banda, o la Tabaré como en estos momentos se hacen llamar. Nuevo disco que revienten los artistas. Aquel club cuplé, primer single de ese disco recientemente lanzado. Estamos con Aníbal Ríos en La Música Enferma. Y bueno, él nos planteaba de hacer un rápido redondeo sobre lo que dijo cada candidato. Partido Nacional, Aníbal, la calle Pou, ¿qué dijo al respecto? Bueno, la calle hizo hincapié en estos aspectos que yo decía, que eran cuestiones legales, cuestiones políticas, buscando más que nada la defensa de los productores, todo lo que tiene que ver con esa gente que está trabajando y, bueno, replantear esta suerte de apuro que hay por aprobar esto lo antes posible y dejándolo para el siguiente gobierno, ¿no? Que no hay tanto apuro para hacerlo. Perfecto. Pedro Bordaberry. Estuvo bien, estuvo... me olvidé de decir que la calle no hizo la bandera. Pero... No, de eso vamos a ver después. ¿Qué te pensás? ¿Que no vamos a tener un programa sin hablar de eso? Jaja. Bueno, jaja. No, pará. Vamos a hacerlos por orden porque los tengo por orden. Luego estuvo Veiga, que en realidad yo quiero decir lo siguiente. Respecto a Veiga, hay una cosa bien clara. Él vendría a hacer algo así como los partidos de un solo tema, algo así como tenemos un gran tema que es la cuestión ambiental, la cuestión ecológica y un modo de entender y de comprender el mundo, la vida y demás cuestiones para la sociedad. Aunque parezca descabellado el planteo que él hizo respecto a plantar ajo y producir ajo y lo que sea, porque en definitiva es pintoresco, pero en el fondo de la cuestión... cuando todos fueron hablando, se fueron remitiendo a eso, un poco en broma, un poco en serio, pero algunos lo tomaron en serio, al decir que de última hay otros modos de producir, hay otros modos de hacer y hay otra forma de apostar a algo diferente que, contrariamente a lo que sucede con este tipo de emprendimientos extractivos, tú sacás los recursos que tenés, que en realidad para unos son recursos y para otros son bienes, y eso ya nos va dando la pauta de cuál es la cabeza que tiene cuando uno dice un recurso productivo y el otro dice que es un bien natural. Eso ya te va dando una idea de por dónde va cada uno. Y bueno, y él hizo un planteo concreto que iría a competir contra el ajo chino, ¿no? Que es importante. El ajo chino, qué grande. Igual, ¿cómo cuesta, ¿no, Aníbal, que ese tipo de partidos que trabajan un solo tema logren tener una visibilidad que no los alinee directamente con lo pintoresco, ¿no? Que no los alinee con que lograr que esos temas entren en la agenda grande, en la cancha grande, sin que este hombre termine endilgado como el loco de los ajos, ¿no? Y claro, sí, eso es lo que pero también a mí me parece que tiene algo positivo, que es el hecho de que de a poco va generando un proceso de acumulación, va haciendo intentos de ir por otro lado. Es claro, y con el máximo respeto que puedo dar para el ingeniero Veiga, que el oficio de político en términos prácticos él no lo tiene. Sí, es evidente. Lo puede aprender, pero bueno, ser político requiere también estar a la altura de las circunstancias y tener ciertas mañas, sin duda, tener ciertas habilidades, ciertas cosas, pero también un poco de profesionalismo. Hay que tener cierto profesionalismo, lo cual no quiere decir que haya otros políticos que sean profesionales o que sean de la clase política que hacen cosas que realmente avergüenzan a lo que es la actividad política o que por lo menos... Tengo un nombre por allá por Durazno que en estos momentos se está pasando la mano. Sí, pero tú sabes que también desde el gobierno, desde este gobierno y desde otros gobiernos, pensando a veces en cosas que hizo el presidente Valle, o que dijo, o que han dicho ministros o el propio Mujica, o que han dicho el propio presidente, pero pensando en ministros, como fue el caso de Huidobro, cuando fue la concertación y otras cosas más, también ha dado pruebas de eso, y peor todavía, porque tenían investidura, o sea, era político y encima hablaba como ministro o como presidente. Sí, hablaba como el Estado también, naturalmente, lo cual es un agravante. O sea, al ingeniero yo lo dejo pasar, al otro no. ¿En qué anduvo Gonzalo Abella de Unidad Popular? Lo de Abella fue la visión más clara
más nítida, por lejos, una visión clara y concisa de lo que es un modelo de desarrollo, un recorrido histórico, la clara oposición a este tipo de prácticas, y ofreciendo alternativas también, claro, con una mirada diferente, porque en su caso sí hay oficio de político y sí hay acumulación y hay mucha gente, y ahí hay programa y hay propuesta, y esa es una diferencia notoria. Aunque también, está claro, se alinea junto, por decirlo de cierta forma, con la mirada del PT, con la mirada de en algunos aspectos, reivindica eso, y bueno, ahí más o menos es donde yo hablo de proceso de acumulación, porque esto está claro, mañana yo no espero que haya un gran partido verde, pero es razonable que puedan integrar los programas, y esto también en algún momento lo vamos a abordar, hace a cómo la cuestión ambiental y todos los temas de desarrollo, todo lo que está involucrado, ha ido entrando en la política en general y cómo ha tenido que entrar en los partidos, sean progresistas, sean conservadores, sean de derecha, sean de izquierda o de los colores, porque estos temas entraron y cada vez los están tratando con más seriedad y cada vez hay que decir las cosas con más claridad. Y eso es importante, porque el público ahora está más educado, esa es la cuestión. El ciudadano, sí, es así. El ciudadano ya no compra cualquier cosa. Gonzalo, sí, hay un avance de la conciencia ecológica, hay un avance de la conciencia ambiental, eso es innegable, ha llegado para quedarse. Recuerdo por allá, por el principio de los 80s, aquellos partidos verdes alemanes que lograban por primera vez tener un representante en el Bundestag, allá en el Parlamento Federal alemán, por allá por el año 83, por el año 84, y se lo veía como una especie de aventura snob, media hipona. Bueno, han pasado ya 30 años de la primera representación política de un partido con un programa ecológico en un gobierno instituido, y se ha avanzado y ha pasado una sola generación y los temas ambientales, los temas ecológicos, los temas de la sostenibilidad del ambiente son temas de agenda y son temas fundamentales en las agendas de los países desarrollados y de los países también como nosotros en vía de desarrollo. Eso es una cosa muy saludable y eso es una cosa que hay que también tener en cuenta, que a nivel de corolario, a nivel de conclusión de este proceso que Aníbal venía marcando, desde aquí, desde el ME, lo saludamos y lo consideramos también como una parte fundamental de nuestra concepción de la política, de nuestra concepción de la vida que llevamos, de la construcción de nuestras propias sociedades. Aníbal, ¿algo más para consignar respecto a esta jornada interesantísima que sucedió el martes 29 en la UDELAR? Sí, me gustaría terminar, para ser justo con todos los exponentes, diciendo brevemente qué fue lo que dijo cada uno, porque si no, pobres, ahí. Una de las cosas que quedaron claras con esto que vos acabas de decir es atar la cuestión del ambiente con las cuestiones del papel del Estado, la cuestión de la sociedad y la cuestión en cómo se inserta Uruguay en el mundo y cuáles son las relaciones que se establecen, relaciones sociales, relaciones de dependencia y un montón de consecuencias que poco tiene que ver con el papel reciclable o eso de agarrar que no compres plástico, sino que pasa por otro lado, que tampoco tiene que ver con el otro gran fantasma, que es la burocracia ambiental, que vamos a entendernos, con el cambio climático y un montón de cosas más, hay gente que curra abierto, porque hay temas, como el tema, por ejemplo, que tiene que ver con el agua en términos de saneamiento, que hace a la salud del día a día, temas que tienen que ver con el plomo, que hacen a la salud del día a día. Esos son los temas que tienen que estar discutiéndose, más los otros que son los temas de modelo de desarrollo. Quien planteó de una u otra manera esto, para sorpresa, que por lo menos para mí sorpresa, a su manera fue Bordaberry. ¿Por qué? Porque dijo lo siguiente. Él hizo mención a el triángulo que está entre la regasificadora, entre la explotación de megaminería y el puerto de aguas profundas, cosa que también hizo mención Lacalle, pero él lo estableció con esa relación, en esa relación de triángulo, y que ahí se juega lo que más de una vez hemos dicho, que tiene que ver con que si yo me desarrollo en función de mis propios intereses, o si agarro y me desarrollo como país, como nación, en función de los intereses de capitales multinacionales, ahí es donde hay que atar la cuestión, porque ahí está el valor de la cosa, y las órdenes que se establecen de ahí, ¿no? Relación de dependencia de parte de los gobiernos, y claramente cuestiones de soberanía. O sea, vos ahí lo que estás haciendo es cediendo soberanía
a empresas que toman decisiones de otros lugares. Esto Bordaberry a su manera lo dijo, de una u otra manera lo dijo. Hizo una presentación muy prolija porque tuvo PowerPoint y otras cosas más, pero hizo mención a eso y el papel del Estado. Quien hizo otro uso de su espacio, que fue Rafael Fernández, fue más retórico porque, bueno, venía de esta cuestión de Partido de los Trabajadores y reivindicaba una serie de principios que, más afiliados con el socialismo, menciona a Vivian Trías y otra serie de cosas, que él era uno de los promotores del tema de la reforma constitucional, pero sumamente aliado, al igual que Vega y que Abella, a las cuestiones que tienen que ver con la Asamblea Nacional Permanente y todo lo que tiene que ver con la movilización social, o sea, acompañando todo eso, respaldándolo y avivando y ensalzando eso, ¿no? O sea, desde su lugar, agarrando y diciendo, bueno, por ahí también va un poco la cosa, más allá de lo político. Y como dije al pasar en la exposición de Abella, brillante, porque bueno, tiene una mirada global que permite ir comprendiendo más o menos de qué se trata esto y haciendo propuestas. Menciones, por ejemplo, que estuvo importante para el fiscal Viana, las consecuencias que tuvo ser el defensor de esto, más allá de lo polémico, ¿no? Él fue una de las personas visibles en su momento. Y una de las cosas que también está buena es que con esta inclusión del Partido de los Trabajadores y con la inclusión y la invitación a la Unidad Popular, también, y al PERI, el Partido Radical Intransigente, el Partido Ecologista, se le da una relevancia a los partidos políticos que también se lo merecen, porque ellos también merecen estar en una mesa. Sí, también existen, también están. Frente Común. Antes de irme, tengo que hacer 3 saludos. Sí, pero vos todavía no te vas porque tenemos que conversar acerca de otras cositas después de la pausa. Bueno, entonces, claro, guárdatelos porque acá hay un tema que todos queremos saber. Pero escúcheme, ¿vamos a tener una noche de viernes sin las payasadas de la campaña? No, olvídate. Por supuesto. Canción y volvemos. Escuchame, con el antes que nada, para cerrarlo, quería recordar una frase que dijo Gonzalo Abella en esta jornada, donde dijo que daría la vida para evitar que se haga esta práctica de extracción de metales en Uruguay. Sí, de alguna manera, en mi postura personal, obviamente, indiscutible, ¿por qué no? Creo que tiene razón. Y muy emotivo aparte. Lo mismo que todos, la música enferma. Lo mismo que todos, pero peor. Ay, papi, ven a bailar conmigo. Ay, qué chévere, papi. Baila junto a mí, cerquita, más cerca, sí, papi.